Pueblo bueno, gente fifí, liberales, conservadores, listos para platicar una semana más acerca de los acontecimientos de carácter político que se dan tanto a nivel local como a nivel nacional. En este caso nos vamos a circunscribir a un tema que se puso en la palestra pública relacionado con la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Fue denunciada por Omar García Furch, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana, porque a dos de sus elementos, dicen estos policías, fueron violentados en la alcaldía. Vamos a poner en contexto este tema más desde el análisis político que desde el análisis jurídico. ¿Por qué? Porque miren, el asunto es que como antecedente tenemos que el pasado 1 de febrero, Dunia Ludlow de Loya era en su momento autoridad del centro histórico, misma que dejó ese cargo y la nombraron subsecretaria de programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública. Y entró en su lugar, ahí como autoridad del centro histórico, Manuel Oropeza. ¿Por qué es importante estos movimientos que se dieron en el gobierno de la Ciudad de México? Porque a partir de ahí es que empieza esta situación de problemas, de choques directos entre Dunia y Sandra Cuevas. Y obviamente también ahí con la integración de Manuel Oropeza. ¿Cuál es el movimiento político que hace en este momento la jefa de gobierno y junto ahí con el secretario de su gobierno, valga la redundancia, Martí Batres? Miren, Manuel Oropeza es uno de los miembros cercanos a Dolores Padierna y a René Bejarano. ¿Cuál es la intención? Obviamente es reconquistar lo que es la parte de la Ciudad de México rumbo al 2024 y obviamente la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc, que sabemos que fue ganada en su momento por Ricardo Monreal en 2015 y que la mantuvo con Néstor Núñez en el 2018 y ahora la mantiene junto con Sandra Cuevas, aunque Sandra Cuevas aparentemente está representando al PRD, al PAN y al PRI en este bloque de partidos opositores, pero todos sabemos que está detrás de ella Ricardo Monreal. Entonces, el asunto es como a través del manejo territorial de lo que es la vía pública, que tiene que ver con todos los comerciantes ambulantes, pues vuelven a tratar de generar condiciones para intentar recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Los ambulantes significan no solamente votos, sino lo más importante, recursos económicos. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que estarlo observando. Ahora, vamos a ir desglosando cada uno de los cargos. Específicamente Sandra Cuevas en muy poco tiempo ha sido una alcaldesa que ha tenido muchos problemas tanto al interior de la alcaldía como al exterior de la misma. Por ejemplo, en el caso de todos los vecinos y vecinas que pues estamos en Twitter ahí informándonos y haciendo posicionamientos al respecto, Sandra Cuevas a muchos de nosotros nos ha bloqueado. Es una persona poco tolerante, es una persona que, insisto, tiene un perfil complicado en su personalidad y desde luego que su equipo de trabajo cercano se ha quejado de ella y también los trabajadores que son de base o incluso los que son de confianza pero que no tienen tanta cercanía con ella, saben perfectamente de que es muy complicada como jefa y desde luego que eso ha quedado patente. Intenta hacer cosas nuevas, también hay que reconocer, intenta aparentemente trabajar mucho, se fue a vivir a la alcaldía o tiene un departamento ahí que lo acondicionó y empieza a tratar de tener una administración aparentemente diferente. Sin embargo, cuando se tiene un perfil tan complicado en la personalidad, eso se traslada a su puesto y desde luego que ha generado una cantidad enorme de problemas. No es la primera vez que se le ve violentando a personas, tanto física como verbalmente. En este caso, ahorita retomaremos el asunto de lo que pasó con los policías. Por otro lado, Dunia Ludlow fue en este caso priista, que luego la jalaron y se adhirió ahorita aparentemente a Morena y ha estado como funcionaria, insisto, primeramente como autoridad del centro histórico. También, si ustedes la revisan, incluso en su Twitter, las disputas que tuvieron ella y Sandra Cuevas, pues la verdad de muy bajo nivel y parecía realmente un pleito pues muy de vecindad, todo lo que se pusieron ahí por Twitter. Entonces, este tipo de personajes, este tipo de personalidades, pues obviamente complican lo que es una administración pública eficiente, eficaz, seria y adulta. Entonces estamos hablando de unas mujeres que en ese sentido están como perfiles políticas
pues teniendo este tipo de conductas que no corresponden a, no tiene que ver con un asunto de género. Estoy describiendo el asunto de cómo ha sido su comportamiento, que ustedes pueden constatar en diferentes notas periodísticas. Y por otro lado, Manuel Oropeza, que insistimos, viene de esta corriente en donde pues la encabeza René Bejarano junto con Dolores Padierna, y que desde luego ellos tratan de desacreditar todo lo que pueda hacer la alcaldesa, específicamente en Cuauhtémoc, o las alcaldías que están gobernadas por la oposición. Aquí lo lamentable es que finalmente los que recibimos el servicio de estos personajes que son contratados por nosotros, que es con nuestros impuestos, pues tienen este tipo de situaciones en donde se politizan las cosas, y entonces terminamos con este tipo de problemas. Y en sí, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que a estos policías el reclamo que les hacía la alcaldesa era que por qué habían permitido precisamente que se diera esta reordenación de ambulantes en vía pública en la calle de Circunvalación, y ahí empezó todo. Y obviamente ellos la acusan de que fueron violentados, de que incluso uno de ellos señala que fue cacheteado por parte de ella, y que además colaboradores cercanos a ella también ejecutaron actos de agresión física. Por eso es que Omar García Furch, como secretario de esta institución, pues hace esta denuncia, y en el caso de la Fiscalía del Distrito Federal, incluso hicieron una conferencia de prensa, notificaron a los medios de comunicación y empezó a pulular la información. Incluso con Denise Merker, que hizo un reportaje un poco más amplio, como de 5 minutos, ustedes lo pueden checar, en donde los propios policías relatan todo lo acontecido y todo lo que sucedió. Ahora, Sandra Cuevas, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ampararse ante la situación de que dice que es una perseguida políticamente. Es decir, ella persigue a los vecinos bloqueándolos porque no le gusta que nadie le refute lo que es una mala administración. Insisto, no todo lo que ha hecho está mal, pero no le gusta que en automático nadie le pueda decir absolutamente nada. Bueno, los vecinos, pues como no tenemos ningún compromiso con ella, pues ni siquiera de carácter obviamente laboral, pues no tenemos ningún empacho en decirle las cosas. Lo que sucede es que ella ni siquiera a su círculo cercano les permite que le digan absolutamente nada. Entonces ella gobierna como ella cree, como ella piensa, como ella siente, aunque esté mal. Entonces esta situación, ahora ella se dice perseguida políticamente, y con eso quiere evitar lo que supuestamente sucedió, y que es esta denuncia de parte de los policías. Mientras tanto, tenemos contacto con diferentes vecinos y vecinas que se dedican a lo que es el comercio en vía pública, y lo que nos han dicho, fíjense nada más, Duña dejó de funcionar el 1 de febrero en la posición de autoridad del centro histórico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Manuel Oropeza, cuando llega, pues obviamente las funciones cambian, pero se ha acreditado personal supuestamente de Duña visitando al comercio en vía pública. Entonces, y en comercio de vía pública van a nombre de ella y empiezan a un proceso de hostigamiento. La situación es que la gente con la que tenemos contacto, que son comerciantes que incluso ganaron litigios ya al gobierno de la Ciudad de México, no de este gobierno, estamos hablando de que un litigio que tenía como 6 años y que ya fueron nuevamente reintegrados a la vía pública con un mandato judicial, en donde ganaron precisamente por todos los antecedentes que tenían, gente que venía trabajando ahí desde 1980 y tantos, y bueno, este mandato judicial, pues ninguna autoridad de ningún partido político lo puede violentar. Entonces, gente de Duña se presentó ahí de una manera muy autoritaria, no queriéndose identificar, no queriendo decir su nombre, no queriendo decir su cargo, y bueno, ahí tienen los videos estos comerciantes, y eso fue apenas la semana anterior, ¿no? Entonces, por otro lado, Manuel Oropeza, ahora como autoridad del centro histórico, pues tiene que estar en coordinación con las alcaldías, y aparentemente ofrece en la conferencia de prensa o en alguna entrevista diciendo que él iba a trabajar con todas las alcaldías, que pues obviamente el choro político, pero lo que se ve en realidad es de que son 3 autoridades que no pueden tener una coordinación concreta para que en ese momento se le dé el servicio oportuno y adecuado a toda la gente que habitamos en la alcaldía Cuauhtémoc, sea
en este caso a la gente que trabaja en vía pública, o en el caso de nosotros como vecinos y vecinas, que desde luego todo esto tiene que ver con, por un lado, la gente que trabaja en vía pública y por otro lado, la gente que lo que vemos es un crecimiento exponencial de manera indiscriminada, sin ningún sentido de orden, del ambulantaje. Entonces, estamos amarrados realmente, tanto los comerciantes como los vecinos y vecinas, en un problema donde lo que estamos observando es de que por cuestiones de carácter político tienen esta problemática interna en un gobierno que se supone debería de gobernar para todos. Es decir, Claudia Sheinbaum, asumimos nosotros que quien votó por ella, pues qué bueno, y quien no votó por ella también de todas maneras gobierna para todos. Y lo que tenemos es esta parte de una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y voy finalizando. El asunto es ahora qué va a hacer Sandra Cuevas, porque de acuerdo a las denuncias, pues tendría que estar en este momento respondiendo de manera jurídica, y el día de hoy se quejó amargamente que no le han dejado ver la carpeta de investigación. Entonces, la situación es que se ha complicado, se está politizando el tema. Veremos si en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México se atreve, de acuerdo a estas denuncias, y si se hacen las pruebas correspondientes y se documentan, veremos si es capaz de meterla a la cárcel, de acuerdo a lo que o que le apliquen la norma correspondiente, para que en ese momento pues salde este tipo de acto que tuvo la alcaldesa. O si por otro lado ella gana, de acuerdo a lo que en este caso dejaran de presentar como pruebas los policías. Lo cierto es que el antecedente claro, concreto y preciso es que la alcaldesa sí es complicada en su trato, no es una persona sencilla, pero por otro lado también es cierto que se está aprovechando el gobierno morenista de cualquier oportunidad para tener en ese sentido un elemento para poder incidir, en este caso, en lo que es la vía pública, en la parte territorial. Así están las cosas. Martí Batres no se ha pronunciado al respecto, entonces veremos qué es lo que sucede en breve. La situación, insisto, es lamentable para todos los vecinos y vecinas, porque somos los que nos vemos afectados por esta disputa de carácter político. Insisto, más allá de lo jurídico, lo importante, lo relevante es que estemos al pendiente de cómo se están moviendo las piezas políticas, tratando obviamente de llevar agua a su molino. Así que pues estemos al pendiente y en breve sabremos qué es lo que acontece con esta situación de unas supuestas no solamente amenazas, sino una supuesta violencia de golpes que tuvieron estos policías que fueron, incluso se señala, secuestrados durante una hora en las oficinas de la alcaldesa Sandra Cuevas. Así que, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.